Muy buenos días, bienvenidos a Voces Azuayas. Somos libres y diversos. En los programas de los viernes de derechos urbanos, en el que nos centramos en el análisis político. Viernes de análisis, viernes de contrapuntos de opiniones. Hoy tenemos como tema de conversación el tema de la pandemia, vinculada con las fiestas de Cuenca y dentro de ello el tema de la celebración del Día de Difuntos. ¿Cómo la pandemia impacta en la existencia de las personas? ¿Qué cambia? Vamos a verlo en una introducción, lo impactante que fue la noticia de la llegada del COVID al Ecuador, en un video preparado por una cadena de noticias europea. Un rosario de cadáveres en las aceras y de coches con ataúdes en sus vacas en las carreteras. Es el dramático escenario que se vive en las calles de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la zona cero de la pandemia de la COVID-19 en América Latina. Las morgues están completamente desbordadas, la gente muere y no hay quien pueda recoger sus cuerpos. Algunos ya están en estado de descomposición. Las familias están desesperadas. Y lo que la gente espera es que tener ayuda, porque gracias a Dios hay gente que tiene y la gente que no tiene, ¿a dónde? No le dan una buena cristiana sepultura, entonces es lo que pedimos nosotros como familiares muy adoloridos de la situación. Cuando yo llamaba al 911 me decían, ¿sabe qué? El día de hoy no vamos a poder retirarlo, lo vamos a poder retirar al día siguiente porque el día de hoy hay 50 muertos. El día siguiente llamo y me dicen, el día de hoy hay 70 muertos y no podemos retirar a tu papá. El número de fallecidos por el coronavirus en el país es un misterio. La cifra oficial se sitúa por debajo de los 200, pero el mismo gobierno ha reconocido que ha estado recuperando unos 150 cadáveres al día. La crisis sanitaria se ve agravada por la escasez de medicamentos y una creciente alarma social. Más de la mitad de los 3.200 casos reconocidos oficialmente se han registrado en Guayaquil, una ciudad portuaria de casi 3 millones de habitantes a la que llegó la COVID-19 el pasado mes de febrero, importada de España. Bien, de esa noticia que alarmó al mundo y preocupó enormemente a los ecuatorianos, hemos ido de feriado en feriado hasta el feriado del 3 de noviembre. Y queremos ubicarnos ahora entonces en el contexto de ese feriado que tiene varios componentes. Componente espiritual, de origen religioso, la fiesta de todos los santos, el Día de los Difuntos, y también un componente político, la efemérides de la independencia de Cuenca en sus 200 años. Hoy para nuestro conversatorio vamos a tener, pues saludamos a Natalie, que nos va a ayudar con el seguimiento de las redes sociales. Buenos días, Natalie. ¿Cómo estás? Buenos días, Denise y Pablo, que nos acompañan en la cabina de Voces Azuayas. Igualmente un saludo fraterno a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales. Somos un programa libre y diverso. En esta nueva edición de Derechos Urbanos, Viernes de Política, hablaremos justamente de la pandemia, la precariedad y también la muerte. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Natalie. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy agradecido de haber sido invitado. Eso, siendo un programa libre y plural, bienvenido sea el debate, el contrapunto de opiniones, y saludar a toda la gente que nos escucha y que se anime a participar. En sociología, es profesor de la Universidad de Cuenca, y hoy vamos a conversar también con
hacer un diálogo con Denis Carrión, estudiante de sociología. Ella se perfila como autora de ensayos, tiene muchos sueños e ilusiones, y es interesante ver que estamos en aquí 3 generaciones. Mi persona, que ya es una generación mayor, está Pablo, que es una generación intermedia, y tenemos a Denis como millennial, que vamos a tratar sobre este tema, unas cuantas ideas como editorial, introductoria a este tema, ¿no? Como ya hemos dicho, las fiestas de Cuenca del 3 de noviembre, uno de los más largos feriados del año, ¿no? Reúnen estos 2 elementos de la cultura. Un elemento de origen cultural, religioso, espiritual, centrado en festividades religiosas, sobre todo en la conmemoración de los difuntos. Y luego, este otro componente de los 200 años, que ha sido un componente muy polémico, precisamente lo que se ha destacado en estos 200 años de la celebración de la independencia de Cuenca, es el centralismo, el abandono del Estado, el mal manejo, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? En este año los devotos de sus ancestros, de sus seres queridos, no han podido ir libremente a los cementerios. En muchos lugares las fiestas han sido interrumpidas. La esencia de la fiesta de los difuntos no es una fiesta de dolor, como mucha gente podría pensar, es una fiesta de alegría, de color, de costumbres, de comidas, etcétera, ¿no? Sin embargo, en este año la pandemia nos ha privado no solo de la celebración de los difuntos, sino de todas las celebraciones. Ha sido están siendo todas las celebraciones un tanto atípicas, ¿no es cierto? El virus no solo ha puesto en crisis las relaciones sociales en la familia, ha aislado padres de hijos, esa familia más ampliada que todavía existe en nuestra ciudad, en nuestras parroquias, ¿no? El virus ha puesto en crisis la política, la economía, y ha revelado, por un lado, en algunos la generosidad, la solidaridad, pero en otros también la más miserable, el más miserable oportunismo, ¿no? La corrupción en medio de la pandemia. En fin, la cultura mundial está en crisis. El COVID nos frenó la vida, frenó la dinámica de nuestra existencia, y por eso se entiende también que ahora hay un conflicto entre vida y muerte, ¿no? ¿Qué frenamos? ¿El crecimiento económico o la curva de asilados en las UCIs o muertos? ¿Qué es lo que frenamos? Hay evidentemente desde el campo de los médicos y de cierto discurso político, hay que cuidarse, hay que evitar el contagio, hay que proteger a los más adultos, pero resulta que en cambio la economía no puede parar, y en ese sentido yo diría que hay incluso un acuerdo entre las grandes empresas mundiales y los más pobres. Coinciden en que la economía no puede parar, aunque sea por motivos absolutamente diversos, porque la codicia de quienes quieren ganancias y ganancias no para, pero la necesidad urgente de aquellos que no tienen dónde aislarse, incluso por sus estrechos lugares de habitación, y luego resulta que tienen que salir a la calle para vivir. Cuenca celebró entonces su 3 de noviembre, su feriado el 3 de noviembre, y muchos ciudadanos dicen, no hay nada que celebrar. Agobiados por el centralismo, la corrupción, la mediocridad de nuestros gobernantes y de la inercia y la pasividad de muchos ciudadanos, ¿no es cierto? Pende sobre la ciudad la amenaza del extractivismo minero en las fuentes de agua. Da esperanza, obviamente, la consulta popular que estamos impulsando con el municipio y desde la ciudadanía.
Bueno, estamos en un contexto de elecciones. Hoy todo el mundo está pendiente de qué pasa en Estados Unidos, qué va a pasar, quién va a ser el presidente, cómo va a repercutir eso en América Latina, etcétera, ¿no? Hay gente que quiere aferrarse al poder y otros quieren llegar a él para sus negocios personales y particulares. No existen partidos políticos. En el Ecuador apenas de emprendimientos familiares y de compadres, ¿no? Hay 17, creo que 17 binomios de ese tipo entre nosotros. Sepámoslo o no, de manera consciente o inconsciente, los pobladores del mundo, la humanidad entera, enfrentamos una crisis existencial sobre el sentido de la vida, de la muerte. ¿Qué sentido tiene nuestros sueños, nuestras utopías? Se discute si de esta pandemia nacerá un mundo mejor o un mundo peor. Si se impondrá el capitalismo salvaje o seremos capaces de crear una sociedad más ecológica, más solidaria, más sustentable. El diálogo de este día pues, nos va a ayudar a poner más elementos y opiniones y reflexiones sobre este asunto. Entonces, sin más, vamos a preguntarle a Pablo, ¿cómo analizas tú este tema? A ver, tiene tantas aristas por las que podemos entrar, ¿no? Yo creo que la pandemia ya tenemos una perspectiva, ya tenemos 8 meses a las espaldas casi, ¿no? Cómo nos ha cambiado la vida, cómo nos ha hecho pensar en aquello de que era la normalidad y que no lo es, ¿no? Planteamos la disyuntiva, mundo mejor, nos llegamos a plantear que pudiera serlo. En algunos momentos iniciales, en las semanas iniciales, veíamos que la naturaleza rebrotaba, que los animales circulaban por ciudades del mundo, precisamente porque los humanos estábamos encerrados, ¿no? Sin embargo, pareciera que todas esas expectativas positivas que quizá al principio psicológicamente necesitábamos cargar, se van apagando, ¿no? Cuesta ahora creer que pueda ser de esa manera, que nos lleve a un escenario mejor. Muchos hablan de un escenario distópico. Ya no hace falta ver tantas películas distópicas como comprobar cómo nos estamos desempeñando en nosotros mismos, pero a nivel también del mundo, para darnos cuenta que sí, que tal cual nos dicen algunos autores, este escenario pueda servir para ajustar aún las tuercas de un modelo neoliberal que se hace cada vez más agudo, ¿no? Claramente es cierto que también en la medida que hemos avanzado podemos visualizar que quizá no era tan grave, ya creo que el momento inicial fue un momento de parálisis porque hablar de COVID era hablar de muerte. Para todos los imaginarios en nuestras cabezas, ¿a qué le temíamos sino a la muerte? ¿No? Hoy por hoy podemos situarlo en un escenario un poco más realista de haber visto la letalidad que tiene y de que no es tan significativa. Uno analiza estadísticas y realmente la gente, la tendencia de la gente, más allá de que el virus se haya comportado de una forma irregular en ciertos casos y hay varias dudas que no están despejadas, también es cierto que el perfil mayoritario es que se muere gente por encima de los 80 años y que tenga patologías relacionadas, ¿no? En ese sentido, nos deja esas dudas, nos deja, sí, una sensación de distopía, de que las cosas puedan haber empeorado. El sentimiento predominante de todo esto ha sido la incertidumbre y todavía nos acompaña. Vamos a salir con una crisis económica que ya está aquí casi desde el minuto 1, porque como sabemos los sectores populares no pueden recluirse a esperar en sus casas, etcétera, etcétera. Hay otros sectores que podemos ser bastante más privilegiados, que podemos teletrabajar y que además nos podemos sustentar de otra manera, pero eso no es así para mucha gente. Por tanto, tenemos esa crisis económica, tenemos una crisis sanitaria irresuelta. Nos ha servido para comprobar
gestiones diferentes también a lo largo del mundo. Ya las categorías globales son importantes, hay un modelo neoliberal, pero sin embargo las gestiones nacionales han sido diferentes de unos lugares a otros. Curiosamente, la conclusión es que allí donde se quiso priorizar exclusivamente la economía es donde ha habido más consecuencias. Caso norteamericano, caso brasilero, caso inglés también, que no es ni mucho menos mecánico, porque en otros lugares donde ha habido gestiones más orientadas hacia la población, inversión sanitaria, hospitales de campaña, etcétera, 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 sin embargo, también en algunos casos se ha recrudecido, ¿no? Pero es verdad que quien quiso se puso en el papel negacionista, sin duda no sacó rédito, porque más allá de que el virus no sea tan grave y lo podamos estar dimensionando, no podemos negar sus consecuencias sobre muchos sectores y, como de costumbre, principalmente sectores más populares, que en casos como nuestro país queda en evidencia, ¿no? ¿Dónde se puede atender la gente ante una inversión cero, ante una alarma sanitaria? Y evidentemente, sin duda, los más damnificados son los sectores populares. El caso de Guayaquil, que nos refrescaba el reportaje, lo pone en evidencia, ¿verdad? Curiosamente, la zona cero del virus, dicen que fueron sectores altos de Guayaquil, que además no mantuvieron las medidas y por tanto se mezclaron y se contagiaron, etcétera. Pero vimos que rápidamente eso se extendió, y quien pagó las peores consecuencias, quien realmente no podía enterrar a la gente, ni en esos momentos que todavía había servicios hospitalarios disponibles, no podía enviar a su población allá, eran los sectores populares, ¿no? Por tanto, como de costumbre, viene a recrudecer una situación donde esto es una última expresión, ¿verdad? Que es aguda, es novedosa, y por eso ha resultado tan alarmante, y porque tiene directamente que ver con la muerte, pero digámoslo claramente, tampoco viene en un escenario óptimo en absoluto. Estamos en un escenario neoliberal, en un escenario de precarización, en un escenario de estar al borde del colapso ecológico, y asumiendo en nuestro propio territorio que eso ocurra a través del extractivismo minero, y el ejemplo que tú comentas, o algo que a la ciudad de Cuenca le tiene profundamente preocupado, como es la consulta popular, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a salir de esto? Nos hace pensar en la palabra normalidad. ¿Qué era la normalidad? Y cómo, sin embargo, estamos naturalizando el movernos con mascarillas, el podernos contagiar, pero donde también queda claro la idea de que las personas no pueden paralizarse, ¿no? Sobre todo por motivos económicos y por motivos vitales, finalmente, ¿no? Hay toda una juventud que además es una generación donde el futuro aparece bastante más cuestionado que para generaciones que somos anteriores, donde hay algo así como que ante el apocalipsis que pueda venir, vivamos la vida, ¿no? Yo no me voy a restar, sobre todo cuando he visto que no es tan letal. Todo eso nos da un escenario especialmente controvertido, especialmente complejo de cómo gestionar y cómo nos adecuamos. Y desde dónde en ese escenario buscamos una visión no plenamente pesimista, de que de aquí podamos salir de una manera aprendiendo cosas, tomando opciones que nos ayuden a superar parte de las causas que nos han llevado a este escenario. Gracias, gracias. El Día de los Difuntos ha sido bloqueado de alguna manera por el COVID. La festividad, un duelo que no ha podido ser celebrado de manera festiva. Vamos a ver un video cortito también. Quizá México es el país que más estrepitosamente celebra el Día de los Difuntos. Vamos a ver este video que nos muestra cómo la muerte en el mundo de México no es ese fantasma con el que aparece la muerte en el COVID del video de Guayaquil. Acá hay fiesta en los cementerios.
Porque en todas las partes del mundo es algo oscuro, negro, de temor, de llanto, pero que acá estén con tanta alegría. Bien, Denis. También en varias ciudades del Ecuador se celebra con mucha fiesta el Día de los Difuntos. Hemos escuchado el planteamiento de Pablo. ¿Cómo la ves desde ahí, como decía Cantinflas? ¿Cómo ves tú el asunto? Bueno, yo voy a empezar a hacer un abordaje desde una experiencia que estoy teniendo ahora en la elaboración de ensayos sobre sociología existencialista, abordaje existencialista como tal. Bueno, primeramente quería referirme en términos generales a lo que se mencionó previamente, dado que este es un diálogo, ¿no es cierto? Entonces, primero, yo creo que estamos atravesando por un estado de anomia debido a los escándalos de corrupción. Creo que también existe una incertidumbre, como mencionaba Pablo. Esta incertidumbre está llevando a una crisis de valores y asimismo en el comportamiento social vemos un fluir del conglomerado social de una forma totalmente atípica, pero dadas estas circunstancias que nos están acaeciendo en este momento, es explicable y es comprensible también. El crecimiento económico se ha tomado como el principal eje en el tapete de discusión cuando hablamos del tema del COVID y cómo está alterando estas relaciones productivas. Vemos que muchas industrias antes del COVID han caído y han dejado de producir con la misma celeridad que lo hacían antes. Vemos el aparecer y el despuntar de una nueva industria, vemos el informacionalismo, cómo se va posesionando dentro del campo social también y dentro de las relaciones sociales, cómo este informacionalismo está generando una fuerza de cohesión en términos societales, ¿no es cierto? En el tema de la movilidad social también es impresionante el cambio que se está produciendo en dimensiones de clase, cómo las clases están migrando desde las clases medias están bajando y a su vez las clases que están más arriba siguen bajando también. Este proceso de movilidad social se da debido a la falta de acceso a las fuentes de trabajo y asimismo el costo de vida va en aumento. Entonces nos damos cuenta que la desesperanza, pero asimismo la falta de recursos de subsistencia se va haciendo cada vez más patente, ¿no es cierto? También yo creo que en este punto, en este término de crisis social, tienen mucho que ver los medios de comunicación. Los medios masivos de comunicación están jugando un papel importantísimo. La información y la forma en cómo esta información se transmite, estos aparatos ideológicos que van creando ideas, esta superestructura social que va estableciendo nuevos paradigmas alrededor de las relaciones sociales y cómo comprendemos el mundo que nos rodea. Entonces yo creo que la cuestión de la clase está muy patente, vista como el lugar que ocupan los individuos en una sociedad. Yo creo que también existe una construcción social en torno al COVID que va muy relacionada con la muerte. Como mencionaba Pablo también, la estadística refleja que la tasa de mortalidad es bastante baja, pero sin embargo vemos que hay una incertidumbre y al mismo tiempo un temor generalizado que va perdiendo fuerza conforme va pasando el tiempo. Llevamos 8 meses en esta situación y hay un poco de relajamiento social también, lo podemos ver, pero ahí viene el aparato comunicacional, cómo se está informando. Por ejemplo, hoy día yo leí una noticia donde decía que en Dinamarca se están sacrificando un montón de bisontes debido a que en estos animales se ha producido una mutación del SARS-CoV-2 que está saltando también a los seres humanos. Entonces lo muestran de una manera apocalíptica que de alguna manera asusta mucho más a las personas y viene a crear un trauma mucho más grande en términos sociales. Y yo creo que, bueno, de aquí
¿Habrá una nueva forma de hacer economía? Esa es la pregunta de cara al futuro. Tal vez sí, vemos que hay una creciente aceptación de estas ideologías neoliberales, pero yo creo también que sería un momento propicio para cuestionarnos si lo que en términos de modelos económicos conocemos hasta la actualidad seguirá vigente, habrá aceptación, no habrá, o migraremos hacia algo nuevo que quizá no conocemos. Yo creo que esa sería una pregunta interesante. Me gustaría que Pablo pudiera hacer una reflexión al respecto. Y yo creo que estas contradicciones que estamos viviendo entre un primer momento de cohesión social, cuando empezó la pandemia, la solidaridad y todo, y luego en este momento vemos que van asentándose los valores individualistas y personalistas propios del sistema que nosotros vivimos, pero también vemos ese efecto del estar conectados en un mundo virtual, poco a poco nos va sesgando más hacia esa realidad. Pablo, continuamos el diálogo sobre estos temas planteados, ¿no? Quizá nos preguntamos a futuro qué, ¿no? ¿Por dónde puede ir la solución integral del problema, contando con que el COVID va a ser un ingrediente que va a estar con nosotros largo tiempo, lo suficiente como para complicar estos dos polos, salud y vida, y economía y satisfacción de los sueños de la vida. Yo hoy veo que no solamente los que necesitan ganar dinero, no solamente los que necesitan comer para vivir, salir a trabajar en el día a día, sino también la gente quiere divertirse. La gente quiere salir, la gente se rebela, no quiere mascarillas, no quiere confinamientos. Hay como una presión que está creciendo y que revienta en algún momento. Revienta en las calles, en las casas. Queremos bailar, tomar cerveza, viajar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay este conflicto. ¿Cómo piensas tú que esto se va a resolver? ¿Tienes algún problema con el micrófono? ¿Con el micrófono? No te estamos escuchando, Pablo. Vamos. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, comentaba que realmente, recogiendo la idea de Denise, tiene mucho de existencial este momento, ¿no? Es decir, no tiene precedentes para nuestra generación, ya pandemias no las recordamos y menos con este impacto, y nunca habíamos asistido a una paralización de la vida social de esta manera, ¿no? En ese sentido, creo que nos pone mucho frente al espejo y pone muy de cara a las cosas importantes y a las que no son tan importantes, a cosas como naturalizadas por el estilo de vida y por el modelo dominante que nos lleva, y ante la imposibilidad de salir, ante la imposibilidad de socializar, ante la imposibilidad de dar un abrazo, ante la soledad, ante toda esta idea de mucha paralización, nos enfrenta a eso, ¿no? Aquí no podemos ver todavía tendencias, pero sí a nivel de los discursos personales, de sectores diversos, no solo de un entorno que puede ser similar al de uno. Se habla mucho de la idea del consumo, ¿no? Del sentido
del absurdo un poco del consumo superfluo, de cosas que no son necesarias. Cuando nos estamos enfrentando a una necesidad de otra manera, cuando hemos temido incluso que haya desabastecimiento, cuando nos damos cuenta de la precariedad que está sufriendo muchísima gente. El dato que daba Denise lo daba creo que era la CEPAL. América Latina asiste a la mayor crisis económica en 100 años, donde 45 millones de personas pueden ingresar a situación de pobreza, en esta idea de descenso o movilidad hacia abajo de la sociedad. Estamos hablando en ese sentido de situaciones que nos ponen crudamente ante la realidad, y más cuando incluso hemos temido la muerte, más la desprotección de sentir que nos podíamos enfermar y que no había camas, y posiblemente no había camas en todo el Ecuador, ni siquiera en el sector privado, ¿no? Todo eso nos pone frente a la idea, quizá esperanzadamente, de poner en valor qué es lo importante y qué es lo superfluo, ¿no? En ese sentido, valorar esa socialidad, valorar la cobertura de las que son necesidades realmente básicas, desde las materiales hasta las afectivas, hasta las relacionales, ¿no? Yo mencionaba esta idea de cómo las nuevas generaciones lo viven de otra manera, ¿no? Es decir, es una generación que desgraciadamente les toca mucho escuchar la idea de dificultades de ver el futuro. Hablamos de amenaza de colapso ecológico, la tenemos aquí en casa en un tiempo como este, darnos cuenta que se puede todavía optar por la exportación de materias primas que devastan nuestro entorno, que devastan el agua, que devastan las comunidades, que devastan los ecosistemas, que amenazarían a futuro a la ciudad de Cuenca y todo el entorno. Por tanto, yo tengo la esperanza de que esto nos ponga en realidad, por ejemplo, ante un evento concreto que afecta a la ciudad, como es este de la consulta popular. ¿Cómo va a razonar si Cuenca había demostrado históricamente una sensibilidad, una identidad pegada a su páramo? ¿Hasta qué punto algo como la COVID nos ayude a razonar de una manera más existencial, más integral, de darnos cuenta que no podemos seguir atentando contra la vida, ¿no? Y que ese tipo de fenómenos son los que nos han llevado a que una pandemia, un virus mute o se traspase de animales que están siendo cercados en sus ecosistemas y que en el mayor contacto con los humanos lo han traspasado. Confío en esa idea de que vernos más al desnudo frente a nosotros mismos, frente a esta realidad que no pinta precisamente bien si no nos movilizamos de otra manera, si no nos organizamos de otra manera, si no superamos las estructuras, las zonas de confort, las escalas sociales y etcétera, etcétera, nos puede llevar efectivamente a una situación abiertamente distópica. Creo que ahí está la idea de reconstruirse, la idea de, insisto, poner en valor, ¿no? Y terminando con la idea de los jóvenes, ¿no? Cómo esa generación necesita vivir, necesita socializar, confiemos que digamos, encontremos el punto medio. Tenemos que vivir, no podemos suspender nuestra vida, pero hacerlo con las precauciones necesarias. Usar el sentido común, como todos nos hemos compartido, ¿verdad? Pero cómo lo podemos hacer de una forma que no nos haga derivar a esas situaciones peores y, sin embargo, no entrar en restricciones, algunas de ellas que pueden ser muy limitantes o que incluso pueden rozar lo absurdo. No se trata de medidas administrativas que no demuestran que tengan un buen resultado. Por tanto, ¿cómo buscamos eso? ¿Cómo nos hacemos corresponsables de una situación que efectivamente nos puede afectar a nosotros? Pero sin la idea de que esto paralice la sociedad, paralice la socialidad y de la mano paralice la economía, que por lo demás, haciendo respuesta también a la pregunta de Denise, tiene que mutar y de alguna manera se está mostrando hacia una economía centrada en la vida,
no centrada en el lucro, ya centrada en la sobrevivencia, centrada en la cobertura de necesidades básicas, que por tanto pasa por mayores equidades, pasa por tratamientos más sanos, más ecológicos, más sustentables con la naturaleza, pasa por reconocer los cuidados que normalmente nadie contabiliza en la economía tradicional y que sin embargo en una situación como esta han sido puestos a prueba. Cuidados que principalmente brindan las mujeres, cuidando a los ancianos, cuidando a los hijos, cuidando a los maridos, cuidando los huertos y los jardines, ¿verdad? ¿Cómo logramos que esto nos sirviera para poner en valor esos elementos que están ahí y que sin embargo habitualmente bajo un modelo de publicidad, bajo un modelo de éxito hemos invisibilizado y no hemos puesto en valor? Confío que para ese tipo de cosas, sobre todo a nivel individual y en pequeños grupos, sí sirva para iniciar transiciones y cambios de estilo de vida, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. La vida tiene que seguir, pero debemos cambiar la forma de vivir. Vamos a ir un momento con Natalie para que nos comente si existe alguna retroalimentación desde las redes sociales y ella también nos haga su propio comentario cómo se está viendo el programa desde los observadores de quienes nos siguen. Fernando, tenemos varias personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y que también nos han enviado sus preguntas y sus comentarios. Enviamos un saludo especial a la Troncal, que también llegamos hasta ese punto del país. Nos dicen, muchas gracias, está muy interesante el programa. Una pregunta, creo que estas nuevas realidades, aunque nuevas, son producto y cuestionan la vieja normalidad. Incluso no podríamos hablar de nuevas realidades, peor nueva normalidad, porque éstas siguen funcionando con viejos parámetros legales y sociales que responden a otras condiciones. También nos dicen, la pandemia se ha convertido en una nueva estrategia para que las corporaciones de la salud jueguen con la vida y la muerte de la humanidad. Seguimos igual receptando sus comentarios, son muy valiosos, igualmente lo expuesto por Pablo y Denise. De mi parte, podría decir que al inicio de la pandemia se hablaba sobre la posible caída del capitalismo. Otros apelaban a que por fin íbamos a ver un potencial de lo colectivo, de la comunidad, para alcanzar otras dimensiones, ¿no? Y poner en centro, como decía Pablo, la vida, el cuidado. Sin embargo, vemos que a lo largo de esta pandemia, lo primero está muy lejos de lograrlo. El capitalismo sigue funcionando con sus limitantes, pero quizás este periodo nos ha llevado a pensar que somos seres mortales y que es necesario pensarnos, pensar nuestra forma de actuar y, como decía Pablo, de posicionar o de mirar las cosas importantes de la vida y las no importantes y valorarlo. Eso de mi parte, podemos continuar, Fernando. Bien, Natalie, muchas gracias. No solo los individuos somos mortales, también las civilizaciones nacen, crecen, entran en crisis y mueren. Nuestra civilización podría estar en riesgo de morir. No precisamente por el COVID, sino por nuestra irracionalidad en la manera de relacionarnos con los recursos de la naturaleza, con esa naturaleza de la que vivimos. El maltrato que hacemos de ella y puede producir una cadena de catástrofes que llevaron a la extinción, por ejemplo, al hombre de Neandertal, según los antropólogos y paleontólogos. Denis, recogiendo lo que han dicho, lo que nos preguntan. Bueno, primero quiero responder a la pregunta que se plantea en redes sociales sobre la nueva normalidad y la vieja normalidad. Y en estos términos yo creo que estamos viviendo en una transición que necesariamente no es mutuamente excluyente. La nueva normalidad necesita de la vieja normalidad. Esta necesidad es mutua entre estas dos formas.
¿Por qué? Bueno, porque la vieja normalidad es las pautas institucionales y vista desde la parte cultural y quizá sería la parte de la tradición, la cultura. Esta se ve confrontada con lo nuevo. Y esto está generando una tensión entre estas dos fuerzas que no necesariamente las enfrentan, sino que va a tomar una de la otra. Yo lo entiendo desde este punto de vista. Bueno, en cuanto a lo que mencionaba Pablo y usted también, Fernando, yo creo que la vida es ahora, es este momento y la sucesión de momentos antes y después. Pero estamos en el presente, estamos rescatando el valor del presente. Yo creo que en términos existenciales nos estamos dando cuenta de que no conviene estar al menos en la parte individual y vivencial de los sujetos, proyectándose a futuros muy distantes, porque el COVID nos vino a plantear el aquí y el ahora. Entonces, como segunda parte, me parece que estas realidades y estas nociones del tiempo y el espacio vienen a ser tan contundentes en términos societales porque están en las nuevas generaciones replanteando toda la cuestión del orden de la vida, de lo que es proyectarse hacia planes demasiado dilatados en el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto también mencionaban a la cuestión de la consulta popular, a mí me interesaría mucho ver el comportamiento electoral, es decir, el comportamiento en los lugares donde se efectúan los recintos electorales, ver cómo va a ser el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y todo esto. Es un proceso bastante interesante desde mi punto de vista y también la responsabilidad social, no solo de las autoridades, sino que también de los agentes como estar presentes en el hecho de realizar acciones que son para la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la economía del cuidado, yo creo que, bueno, para mí eso realmente no ha cambiado mucho y yo veo que siguen muy sentados los paradigmas del pasado en que la mujer se encarga de los hijos, de la casa y todo esto. Y que es más, con la pandemia es mucho más fuerte la carga del trabajo y de la labor del cuidado. Y eso, en cuanto a la irracionalidad del consumo y la producción, yo creo que va a mutar, tal vez hacia nuevas formas de consumo y producción. Gracias, Denis. Entramos en el último cuarto de hora de nuestro programa y por lo tanto es tiempo, vamos a tener unos 3 o 4 minutos cada uno de nuestros contertulios, ¿no? en este conversatorio. Como ven, estamos conversando un problema, no tenemos soluciones acabadas. Es necesario dialogar, conversar, intercambiar opiniones. Me parece que esto es muy importante en la sociedad actual, no encerrarnos en nuestro pequeño grupo. La pandemia puede empobrecernos en cuanto a que nos quedamos clausurados en mi grupo de redes sociales, en mi grupo de trabajo, en mi grupo y esto nos va cortando toda esa red, ese sistema reticular de relaciones que tienen que seguirse enriqueciendo, que tienen que ser mucho más ricas. Hay cosas que no podemos hacerlas como hacíamos antes, pero tenemos que ser creativos para seguir haciéndolas de manera nueva. Como ha dicho Denis, la vida es ahora. No podemos negarnos a vivir por el miedo o por una especie de excesiva precaución, ¿no es cierto? Debemos evitar los extremos, tanto el extremo del miedo y enquistarnos, enconcharnos y no vivir la vida que tenemos, y por otro lado el otro exceso de que no pasa nada, y sabemos ya que cada feriado tiene un costo de infectados y de muertes, y chulla vida, hay que vivirla, y pensemos que, como decía a la conclusión anterior, la vida tiene que seguir, pero tenemos que vivirla de manera más inteligente, más solidaria, más sensata. En ese mundo de las relaciones, para quienes son creyentes de sus relaciones con Dios, para los que no lo son, sus relaciones con la naturaleza, que es la madre casi divina,
que nos sostiene con los demás seres humanos, con los otros, los diferentes. Vemos lo complicado que es convivir con los diferentes de todo tipo en Estados Unidos, esa polarización, aquí también la exclusión del mundo indígena, etcétera, están presentes. Entonces, Pablo, te doy la palabra para que tengas, tenemos 13 minutos. Muy bien. 5 minutos. Recogiendo como hilo la pregunta que se hacía en redes sobre ¿hay nueva realidad? ¿Esto es novedoso? Yo creo que hay una disyuntiva ahí, ¿no? Es decir, creo que en el fondo, bajo unas estructuras y un modelo en el que se vivía, esto es un duro golpe y lo que, sin embargo, hace es básicamente agudizar aquel modelo, ¿ya? Pero a lo que yo apelaba es a la idea de hasta qué punto nos refleja o nos abre la posibilidad de la reconstrucción un poco. Creo que nos deja en mayor evidencia viejas estructuras, viejas instituciones, viejos funcionamientos que desde el sentido común se cuestionan y que para eso muchas veces sirven las crisis, para cambiar las cosas, ¿ya? No solo nos quedemos con la parte negativa y cómo vamos a desconocer el sufrimiento que una crisis puede generarle a millones y millones de personas, ¿de acuerdo? Por no decir que de una u otra manera nos la ha generado en alguna manera a todos. Pero sin embargo, veamos que abre posibilidades, a veces nos ayuda a visualizar con más claridad los escenarios. Tú ponías una frase, Fernando, que me impactaba: los emprendimientos familiares o de compadres a nivel de la política. Nos ayuda a ver qué política tenemos, qué sistema político tenemos. Ojo, a mí no me gusta jamás meter a todos en el mismo saco, toda la clase política es igual, son todos igual de malos, son todos corruptos. No estoy de acuerdo, hay que saber cuidar cuando aparecen líderes que realmente quieren gobernar para sus pueblos, asumiendo además que la gestión en tiempos de crisis para nuestros países es cada vez más compleja, cada vez exige más conocimiento, equipos más amplios y capaces de resolver situaciones más complejas, pero evidentemente es cierto que tenemos también una foto de una vieja política que no garantiza, que no está a la altura de los avances y de las inquietudes sociales. Lo mismo lo diría con la economía. Vemos esa economía del lucro, esa economía que pasa por la corrupción, que pasa por el beneficiarse a toda costa, ¿ya? Y por tanto, ¿hasta qué punto yo no confío en un cambio que va de arriba para abajo mediante esta crisis? Pero sí confío en ciertas conciencias, en ciertos grupos, en iniciativas locales, que si lo hacemos desde lo local se puede multiplicar a nivel de todas las localidades, ¿verdad? Que nos ayude en la medida que nos ha permitido darnos cuenta, nos ha asustado comprobar crudamente lo que se puede venir, esta idea más distópica, ¿verdad? Cómo ponernos a construir eso y desde pequeñas iniciativas se venga una nueva conciencia. Así ha sido con otras realidades. Hoy por hoy somos más conscientes de lo patriarcales que somos, del machismo en la sociedad, gracias a algo que ha avanzado conciencia a conciencia, persona a persona, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos ayude, sin embargo, a visualizar no solo lo viejo, sino también las amenazas nuevas, ¿no? Lo hemos estado trabajando, este curso lo hemos empezado trabajando. ¿Qué pasa en nuestra relación con las nuevas tecnologías? Uno de los grandes refugios, quizá el gran refugio, ha sido las nuevas tecnologías, las llamadas redes sociales, que en absoluto van a sustituir a las presenciales, pero son las nuevas redes sociales virtuales, etcétera. ¿Cómo ahí hay todo un entramado de intereses donde se juega con la manipulación de las personas, la adicción de las personas, donde se lucran a partir de la información que obtenemos? Por tanto, también reflexiones sobre eso, sobre de que no podemos hacer un uso acrítico de esos medios que parecen que son, en nuestras nuevas burbujas de quedarnos en la casa, la gran alternativa. Les aconsejo, hay ya buenos documentales al respecto, el dilema de las redes, el dilema de Facebook y cómo se pone a profesionales a trabajar
con cómo estimulamos, cómo generamos adicción en las personas, por qué el uso de Internet habitualmente es adictivo para muchos. Me hago adictivo al WhatsApp, me hago adictivo a Instagram, me hago adictivo a ciertas cosas, necesito mirar el teléfono. Todo eso está muy diseñado porque es altísima tecnología, muchísimos profesionales. Por cierto, en algunos de estos reportajes nos lo cuentan. Atención, la idea de reflexión sobre qué uso hacemos. No quiero ni pensar en la idea de las nuevas generaciones, en los niños, en los adolescentes, cómo son generaciones muy condicionadas por estas prácticas, por la autoestima, porque si yo no recibo un link, no recibo un te apruebo o recibo lo contrario, son personalidades que aparecen claramente condicionadas porque están todo el día frente al espejo, ¿verdad? Y eso jamás había ocurrido en la historia de la humanidad, jamás estamos tan sujetos permanentemente a la aprobación, que es una aprobación insaciable, porque a cada rato yo necesito esos estímulos. Atención con esos elementos, ¿ya? Por tanto, insisto, poniendo el énfasis en que tenemos que, aunque sea en el plano micro, en el plano local, en el plano incluso familiar, barrial, etcétera, construir pequeñas alternativas. No se trata de hacer necesariamente la revolución donde efectivamente cambiáramos la realidad y todo sea nuevo. Eso cada vez sabemos que es menos posible, no es posible, está en una utopía, pero no está tanto en la realidad. La realidad se transforma desde el día a día, se transforma desde cada individuo tratando de relacionarse de otra manera, despejando lo que decíamos que es superfluo y pierde sentido a cambio de lo que no lo tiene. Por tanto, lo decías bien, me gustaba esa idea, la idea de movernos entre esos dos extremos. El miedo no nos puede paralizar, pero no nos podemos ir a una situación de negacionismo, que en otros lugares existe, y hay gente que quiere creer y que va sin mascarilla porque yo lo niego y desde una postura ideológica me planto ahí. No, movámonos en torno a esa idea de sentido común, de que no tengo que paralizar mi vida y no podemos dejar que el mundo se paralice, porque el caso del Ecuador es flagrante. Una sociedad paralizada que no podía, digamos, salir a la calle, fue aprovechada para imponer toda una serie de condiciones que en una situación anterior, y lo vimos el octubre y el noviembre pasado, no se pudo aprobar, ¿verdad? Atención con eso, no nos desmovilicemos porque efectivamente otros pueden aprovechar esas circunstancias para, como decíamos, recrudecer estas condiciones. Ante mayor pobreza, ante crisis, ante mayor precariedad, todo esto puede derivar en situaciones mucho más crudas, mucho más desiguales, mucho más violentas, mucho más injustas. Por tanto, de alguna manera en todos está la idea de cómo reconstruimos, pero no solo para volver al pasado, reconstruimos para avanzar en ciertas cosas que al menos personalmente a muchas personas les han quedado claras por la simple vivencia de estar básicamente 5, 6, 7 meses paralizados sin poder hacer otras cosas, ¿no? En ese sentido, por ahí apuesto, y por supuesto es un mensaje de esperanza, pero que no pasa por quedarse esperando a que venga, pasa por actuar a nivel micro, pero actuar, relacionarnos, organizar elementos que estamos aprendiendo a poner en valor. Gracias, Pablo. Denis, rápidamente, porque se nos agota el tiempo, tenemos 5 minutos, de ello ocupa 3 minutos. Claro. Bueno, primeramente abordar el tema de las diferencias. Yo creo que cada vez, aunque están marcadas, se puede pensar en que las nuevas generaciones vayamos aportando en términos de reducir este tipo de diferencias, en términos de diversidades sexuales, en temas de las mujeres y más también en temas étnicos y cuestiones de pueblos y nacionalidades. La cuestión de que con ambigüedad ahora, pero al fin podemos de alguna manera vislumbrar las intenciones de quienes nos quieren gobernar. No es una regla general y tenemos que tener cuidado como sociedad en manos de quién nos vamos a poner de cara a las elecciones. Yo creo que es una época de cambios profundos, tanto en la forma de producir como en la forma de consumir y también en la forma en cómo vemos al otro. La diferenciación política también. Yo creo que las polaridades y cómo nos identificamos dentro del espectro político también va a ir modificándose
cómo va avanzando el tiempo, y esto con las nuevas generaciones y también nosotros los jóvenes que estamos aquí ahora, ¿no es cierto? En cuanto a las relaciones, también estas toman otras dimensiones, son virtuales, son quizá en esos términos necesitamos todavía regresar a esa parte del contacto vis a vis, que es para mí mucho mejor que la virtualidad, siempre lo será. Igual vamos a tener que estar vigilantes de las imposiciones de un gobierno, tener las precauciones necesarias para salir a la vida, porque de lo contrario un nuevo confinamiento representaría que el gobierno en turno también empiece a tomar decisiones arbitrarias sobre temas que nos competen a todos como conglomerado social. Debemos generar agencia en el sentido de vivir con las normas de seguridad y aprender a vivir con el virus. Y yo creo que el mensaje de esperanza sería que nos empecemos a fijar en el entorno natural, a tratar de ser más ecoamigables, a tener relaciones más sostenibles con el medio ambiente y una economía que parta desde eso, desde la sostenibilidad y la sustentabilidad. Gracias, Denis. Gracias a Pablo Paño, que nos ha acompañado en esta reflexión amplia. El tema es muy amplio y no hemos podido agotar, obviamente. Gracias a Natalie por su apoyo y su retroalimentación. De aquí nos vamos a ir resbalando en el programa de los viernes. No vamos a dejar de tener pequeños discursos más sociológicos, antropológicos y tal, de vez en cuando, para no atosigarnos solo con el análisis político puro, porque todo está relacionado. Vamos a deslizarnos hacia la política. El próximo viernes estaremos analizando los resultados de las elecciones en los Estados Unidos y sus repercusiones a nivel global, a nivel latinoamericano, y también de cara a quién pueda ser elegido en el Ecuador. ¿Cuál va a ser el futuro de esas dos elecciones que van a confluir para los próximos años? Les recordamos que esto es Derechos Urbanos, de Voces Azuayas. Los días viernes salimos al aire y a las redes, y ya ustedes lo pueden ver en cualquier hora. Vamos a terminar nuestro programa agradeciendo pues a quienes nos han seguido también, y les dejamos con unas imágenes de cómo se celebra el Día de Difuntos en nuestro Ecuador, con su gastronomía.